En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cordial de las bienvenidas a la senadora Isabel Allende, miembro titular de esta comisión, de la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía del Senado, y también dar la bienvenida al senador Juan Castro. Muy bienvenido, sí, lo hemos recuperado. Quiero también saludar a la Secretaría, al señor Baeza, que nos acompaña desde la Biblioteca del Congreso, al senador Sergio Gaona, y le ofrezco de inmediato la palabra al señor secretario de la Comisión. Muchas gracias, Presidenta. La cuenta muy breve. Se ha recibido una comunicación de la señora Ministra de Desarrollo Social y Familia en respuesta a oficios de esta comisión, informando acerca de la reducción del límite del subsidio de agua potable rural de 15 metros cúbicos a 12 metros cúbicos, antecedentes que ya se enviaron a vuestros correos. ¿Eso es lo único que hay en la cuenta, Presidenta? ¿Y lo tiene ahí como para que pueda, sí, si puede dar lectura? Sí, es corto. Sí, Es corto. por favor. Bien. Preliminarmente, a modo antecedente, según lo señalado en el decreto 121 de 15 de marzo de 2024 del Ministerio de Hacienda, se establecieron los montos y números de subsidios de la Ley 18.778, que establece subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas. De este modo, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 18.778, los decretos que establecen montos, números de subsidio y consumo máximo a subsidiar son elaborados por el Ministerio de Hacienda, previo informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dicho decreto fijó en 13 metros cúbicos el nivel de consumo máximo por vivienda del sector urbano y rural a subsidiar mensualmente en cada región del país, exceptuando de ello a los usuarios del subsistema Seguridades y Oportunidades, que mantuvieron un nivel máximo de metros cúbicos a subsidiar de 15 metros cúbicos. Este subsistema, establecido en la Ley 20.595, tiene por objeto brindar seguridades y oportunidades a las personas y familias que se encuentran en situación de pobreza extrema de nuestro país, de modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida. De esta forma, en lo que respecta a esta subsecretaría de Servicios Sociales, se ha buscado velar por la promoción y protección de los hogares más vulnerables de nuestro país, procurando reducir al mínimo la afectación a los grupos de la población que son potencialmente sensibles a este ajuste. Ese es el oficio que llega de la Subsecretaría de Servicios Sociales. No. ¿Les parece que invitemos a la ministra o en su defecto a la subsecretaria de Servicios Sociales, senadora Allende? No, Presidenta, pero tal como se deduce de aquí, ellos en el fondo se escudan con un decreto de Hacienda. Entonces no sacamos nada con invitar a la ministra o a la subsecretaria porque va a decir, bueno, este es un decreto de Hacienda. Yo creo que tenemos que insistir e invitar a alguien de Hacienda, si no es propiamente el ministro, que va a estar muy ocupado con la ley de presupuesto, alguien del Ministerio de Hacienda sectorial, por último, que explique la razón que justifique haber rebajado, digamos, los metros cúbicos para ser subsidiados. ¿Se les parece a la directora de presupuesto a quien ella designe que sea? Designo, porque están a sí. tope con los presupuestos. Y la ministra de Desarrollo Social no va a decir nada, pues si esto es decreto de Hacienda. Yo creo que es mucho mejor irnos sobre Hacienda. Puede que se haya evaluado el programa, y así como hay tantos programas que son un fracaso y que se siguen financiando, puede que este sea pero que nos digan. Pero es que esto no es un problema de evaluación del programa. No, porque no hubieran dicho ahí. Pero con mayor razón, porque quien evalúa es Hacienda. Entonces, pidamos a la directora de presupuesto a quien ella designe. ¿Les parece? Perdón, Presidenta, pero aprovechemos además, si le parece, insistir porque hay las contribuciones. Digamos, exacto. Sigue habiendo mucho ruido en relación al alza de las contribuciones. Entonces yo aprovecharía que sea Hacienda y nos explique los dos motivos. No solo por qué se rebajó entonces el subsidio a 13 metros de los 15 metros cúbicos que se subsidiaba, valga la redundancia, sino también cuáles son las justificaciones para elevar de esa manera las contribuciones que está afectando a muchísimos pequeños y medianos agricultores y también personas del mundo urbano. Perfecto. Así lo acordamos. ¿Sobre la cuenta? Senadores, varios. Se ofrece la palabra. Gracias, Presidenta. Entiendo que tenemos sesión el próximo lunes a las 14:30 horas.
Eso está confirmado, me imagino, ¿no es cierto? Yo ya estoy programado y organizado para no fallarle, Presidenta. Así que, entonces, en función de eso, y entiendo que vamos a seguir estudiando este proyecto que vamos a ver hoy día, entonces quisiera que se considerara un invitado experto, el señor Cristian Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello, para que también nos venga a exponer su visión respecto al proyecto de ley, para que lo incluya, Presidenta, dentro de los invitados, si es que usted así lo estima pertinente. Perfecto. Reconocer la flexibilidad y la buena voluntad de la Presidenta para poder ajustar realmente las sesiones a todos nuestros inconvenientes. Lo que pasa es que tratamos de que no chocara con salud. Que no chocara con salud y con medio ambiente, que es todos los días lunes. Como tú también Sí, estás sí, en medio ese es ambiente, el drama. ustedes que tienen esta doble militancia ahí de Tengo hídrico. cuádruple militancia. ¿De 12 y media a 12? De 12 a 2. Medio De ambiente. 12 A 2. No 12 y media, de 12. No, de 12 a 2. Sí, la mantenemos son 2 horas. De 12 a 2. Los martes son de 2 y media a 2. Es que la ministra me apura, entonces tengo que... Y ahora quiere... Oye, ¿algo más en temas varios? Bueno, entonces... Esta sesión ha sido convocada para poder continuar la discusión en particular del proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los senadores señor Castro Prieto, Aravena, señor Durresti y Osandón, y la ex senadora Adriana Muñoz, que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas, boletín 13.034-09, respecto del cual el Gobierno ha ingresado también una indicación sustitutiva. Y en el día de hoy tenemos como invitado al presidente del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea, el señor Pablo Rengifo, a quien lo tenemos conectado vía Zoom. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Acá está la senadora Isabel Allende, el senador Sergio Gaona, el senador que además es autor de esta moción, el senador Juan Castro Prieto, y todo el equipo habitual de esta comisión. Le damos la más cordial bienvenida y le ofrecemos la palabra. Buenos días, senadoras, senadores. Muchas gracias por esta invitación. Tengo una breve presentación al respecto que hice llegar y que voy a proyectar, ¿verdad? Así que en aras del tiempo en tiempo de todo voy a proceder nomás. Sí, por favor, muchísimas gracias. Además que nosotros ya lo tenemos cargado en nuestros dispositivos y lo estamos viendo. Estupendo. Pero igual está autorizado para compartir pantalla. Ya. ¿Se ve la presentación? Bueno, la tienen. Ya, Sí, sí, la tenemos, pero mejor si la puede proyectar y no la vemos en la pantalla. No la estamos viendo. ¿No la están viendo? Ya, déjeme asegurarme entonces. ¿Y ahí? Ahí sí la estamos viendo. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ya, bueno, el contexto ya lo dio, senadora, así que
Muchas gracias por la invitación. Me voy a referir al proyecto de ley, ¿verdad?, que regula el uso sustentable del agua subterránea, pozos profundos, el boletín ya señalado. Vamos a dar un contexto muy breve. Ustedes están más informados que yo sobre el proyecto en sí, las indicaciones del Ejecutivo, centrarnos básicamente en los comentarios que tenemos al respecto, ¿verdad? Y vamos a dejar alguna información, no necesariamente para presentar respecto de nuestra organización, para que quede en la presentación y no es el foco de a lo que estoy invitado. El proyecto de ley, ¿verdad? Tiene como objetivo modificar el artículo 59 del Código de Agua, ¿verdad?, que señala que la explotación de las aguas subterráneas deberá efectuarse en conformidad a normas generales previamente establecidas por la Dirección General de Agua, las que deberán tener un interés principal en lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos subterráneos. ¿Verdad? El objetivo de esta moción presentada en el 2019 era modificar el artículo 59 del Código de Agua, incorporando nuevos incisos con un doble objetivo. Primero, asegurarse que haya evidencia científica que permita resguardar la sustentabilidad, ¿verdad?, de los acuíferos, y en caso que no existiera, limitar el otorgamiento de derechos. Y por otro lado, garantizar la preferencia directa que asegure agua para el consumo humano. Es importante señalar que este proyecto fue presentado antes de la aprobación de la reforma del Código de Agua, que fue el año 22, ¿verdad? Y que además esta materia también fue acogida en el artículo 10 del proyecto de ley de eficiencia hídrica que actualmente se tramita en este sentido. ¿Verdad? La reforma al Código de Aguas incorporó una serie de principios de sustentabilidad de los acuíferos y normas en materia de aguas subterráneas que fortalecen las atribuciones de la DGA en este aspecto, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? El Ejecutivo presenta en abril de este año indicaciones que reemplazan el artículo del proyecto original y que tienen básicamente tres objetivos, ¿verdad? Primero, establecer un registro especial de empresas perforistas de pozos, ¿verdad?, con capacidad mayor a 50 metros para recibir información valiosa para la actividad y funciones de la DGA, tanto para la medición y monitoreo del recurso, como para estandarizar fuentes de información. Por otro lado, tiene como objetivo dotar de información actualizada a las funciones de fiscalización y vigilancia para una planificación y actuación más estratégica. Y finalmente, y uno a mi juicio de aspectos esenciales, prevenir y controlar la pérdida de sustentabilidad de los acuíferos y de las aguas subterráneas para preservar ecosistemas y la disponibilidad para consumo humano y saneamiento. Entonces, presenta una serie de nuevos incisos al proyecto, ¿verdad?, que voy a resumir muy sucintamente y que me voy a referir a algunos en particular porque son del ámbito técnico y otros que no están mucho en el ámbito de nuestra competencia. Primero, el nuevo inciso 2, que es el registro especial de perforaciones y sondajes de pozos profundos, ¿verdad? La idea es crear, ¿verdad?, un registro especial amparado en los registros propios que tiene el MOP para donde se inscriban empresas con capacidad de construir pozos mayores de 50 metros. Después, el deber de informar a la DGA de estas empresas en caso que arrienden las máquinas perforadoras. Cualquier empresa que arriende una máquina por más de 30 días debe enviar a la DGA dentro de los 60 días siguientes copia del contrato de arriendo, en fin, tiene que estar informado, ¿verdad?, este traspaso o este arriendo de maquinaria. El inciso 4 es el deber de informar por titulares de máquinas de los resultados de los pozos, ¿verdad? Una vez que una empresa perfora un pozo de más de 50 metros, está obligada, ¿verdad?, a informar respecto de dónde se hizo la perforación, cuál es la profundidad y una serie de datos técnicos, ¿verdad? Después el inciso 5, ya se traspasa al interesado, al dueño del pozo o de los titulares de derechos de agua, ¿verdad?, quienes soliciten entonces derechos de aprovechamiento de agua subterránea o cambios de punto de captación deben informar a la DGA sobre estas nuevas perforaciones realizadas,
¿verdad? O profundización de las mismas o reperforaciones dentro de los 60 días. Nuevamente, si superan los 50 metros de profundidad o algún umbral definido por la DGA para algún acuífero o sector hidrológico de aprovechamiento común, ¿verdad? Y de los incisos 6 al 9, los listo nomás, pero no voy a entrar en mayor profundización porque se refieren a la forma en que se tiene que entregar la información, que es un tema que tiene que regular y dar instrucciones la Dirección General de Agua, y los incisos 7, 8 y 9 ya hablan de procedimientos y sanciones, es decir, cuáles son las sanciones en caso que no se cumplan con las condiciones que establecería la ley, ¿verdad? Las multas, etcétera. Entonces, yendo ya a nuestros comentarios, lo primero es señalar, ¿verdad?, que este proyecto se presentó antes de la reforma al Código de Agua, ¿verdad? Y la reforma al Código de Agua, ¿verdad?, aborda la sustentabilidad de los acuíferos en diferentes artículos. Por tanto, este proyecto en ese sentido queda un poquito, a nuestro juicio, en este tema específico de la sustentabilidad, un poco innecesario porque ya está abordado en la reforma al Código de Agua, ¿verdad? La disposición general aprobada, así como la indicación sustantiva, no vemos que ninguna de ellas exija que un titular propiamente tal deba hacer estudios hidrogeológicos, sino que lo que señala es que basta con que existan estudios para determinar la disponibilidad, recarga y demanda. Estudios, ¿verdad?, que son responsabilidad y que ejecuta la DGA, y cuando no los tiene la DGA, ¿verdad?, se los solicita eventualmente a titulares o a empresas, digamos. Entonces el problema se presenta en aquellos acuíferos o sectores hidrológicos de aprovechamiento común, en adelante voy a hablar de CHAC, ¿no?, para no repetir la palabra, ¿ya?, donde no existen estos estudios, en los cuales la DGA actualmente otorga derechos hasta que estima puede existir una mayor demanda respecto de la disponibilidad, sin una evidencia necesariamente científica clara, ¿verdad? Y eso entendemos que es el espíritu de proteger que no se entreguen más derechos que atenten contra la sustentabilidad. Señalar además que el concepto de sustentabilidad del agua subterránea o afección a un acuífero, si bien es cierto se aborda en distintos articulados del Código de Agua, tampoco hay un consenso claro, científico definido, y queda un poco en la práctica al criterio de la autoridad, ¿verdad? El que, como sabemos, no necesariamente se aplica de manera consistente en diferentes situaciones o regiones. Ese es un tema que todavía, a nuestro juicio, requiere ser un poquito más masticado y depurado. Respecto al registro de perforistas en sí mismo, nosotros no lo vemos como un problema y efectivamente podría servir para estandarizar la actividad. Sin embargo, en términos generales, la experiencia ha demostrado que finalmente los titulares contratan a las empresas que le dan más garantías, digamos. Por tanto, si el objetivo es regular la actividad, pensamos que eso, sin ser un problema hacerlo, ¿verdad?, de alguna forma el mercado lo está haciendo por sí solo, ¿no? Pero lo que considero sí más importante es que las empresas perforadoras no solo se usan para pozos de agua, también tienen otra serie de otros fines, como la exploración minera, la exploración geotécnica, el desaguado de los rajos por temas de estabilidad, monitoreo y otros fines. Entonces la norma habla solo de pozos de 50 metros de profundidad, le pone un apellido de hidrogeológicos, pero eso es muy genérico, y entonces esto podría generar gran cantidad de reportes no útiles para la sustentabilidad finalmente y para facilitar la fiscalización, que entendemos que es un segundo objetivo que hay detrás de disponer de la información de los pozos que se construyan. Entonces, si el objetivo es disponer de información que apunte a mejorar la sustentabilidad de las aguas, es decir, saber cuánta agua se está sacando de cada acuífero o CHAC, para poder hacer un buen balance y saber si estamos en una situación de equilibrio o desequilibrio, la indicación debería ser un poco más precisa en este sentido y referirse a pozos con fines de extracciones de agua, ya sea para actividades productivas o de consumo humano, y no quedar tan general,
¿verdad? Ese es uno de los temas que queríamos comentar. Ahondando un poquito más, en muchos casos, la información que se obtiene de pozos con otros fines distintos a la extracción de agua constituye información estratégica a las empresas. Por ejemplo, en el ámbito minero, cuando se están haciendo pozos para exploración minera, o en ámbitos para buscar nuevas fuentes de recursos, ¿verdad? Y no queda claro, y esa información es información donde que en una primera instancia, salvo que ya el proyecto se desarrolle, es una información privada, ¿verdad?, que no es pública, y entonces se podría producir ahí un potencial conflicto de intereses en el objetivo del proyecto, que es tener información respecto de los pozos que se usan para extracción de agua, que se construyen para extracción de agua, respecto de pozos para otros fines. Respecto a la obligación de informar los contratos de arriendo de maquinaria de perforación, no lo estimamos necesario, creemos que es engorroso, que corresponde a actividades entre privados, y si el objetivo es disponer de información de pozos que se perforan con fines de extracción de agua, esto se logra con la obligación de informar que tenga la empresa, independiente que ocupe un equipo propio, que arriende otro. El foco debería estar puesto en la obligación de informar, ¿verdad? Y no en la obligación de indicar si yo arrendé o no arrendé una máquina, si lo hizo tal o tal empresa. Entonces, lo relevante es la información que se genera producto de la perforación de un pozo y no necesariamente disponer de un registro de empresas. Señalar que el MOP cuenta actualmente con un registro de empresas que es bastante exigente, no está enfocado específicamente a empresas perforistas, pero los trabajos que se contratan a través del MOP tienen que pasar por este filtro de este registro, ¿verdad? Por lo que se recomienda que el foco debe estar puesto principalmente en la entrega de la información que se obtiene de la perforación, es decir, la ubicación del pozo, su profundidad, estratigrafía, pruebas de bombeo, entre otras, y no necesariamente en el registro. Sin ser un problema el registro, no es un tema que puede implementar. Respecto de la obligación de entregar la información de pozos que se perforen con fines de extracción de agua, y un poco en síntesis, se estima que es una buena práctica. Pese a que es redundante, ya que es la misma información que se requiere para la solicitud de derechos de aprovechamiento o cambio de punto de captación. Cuando yo hago un pozo y pido un derecho, o hago un pozo para cambiar un punto de captación, ¿verdad?, tengo que entregar esa información. Sin embargo, el hecho que sea una obligación que el perforista deba entregar esa información, sin duda apunta en el sentido correcto, porque desincentiva la construcción de pozos no regulares. O sea, el que quiera construir un pozo, no para pedir un derecho o no para hacer un cambio de punto de captación, ¿verdad?, sabe que ese pozo igual va a ser informado al sistema, al Estado de alguna forma, y eso desincentiva la construcción de pozos, como decía, no regulares, sin derecho, ¿verdad?, o en una condición no deseada. Un aspecto que atenta, sin embargo, con la transparencia del sistema y incentiva justamente la perforación de estos pozos no regulares son los tiempos que demora la DGA en resolver expedientes, en particular para los cambios de puntos de captación. Actualmente el promedio supera con creces, en muchos casos, los 2 años de tramitación. Derechos ni hablar, pero en términos de derechos yo lo veo menos complejo porque ya no hay mucha disponibilidad para entregar nuevos derechos. Pero sí, cuando uno quiere optimizar o quiere hacer gestión dentro de un acuífero, el cambio de punto de captación es la herramienta fundamental para poder hacer esa gestión. Y ese trámite actualmente demora más de 2 años, ¿verdad? Es decir, desde que se construye el pozo respecto del cual se está requiriendo esta información, el Estado demora más de 2 años en resolver la solicitud que sobre él recae. Entonces, finalmente, entendemos que el espíritu del proyecto es dar un ordenamiento a las captaciones de agua subterránea para proteger la disponibilidad de agua para consumo humano y saneamiento y para aportar a evitar el aumento de los pozos no regulares sin derecho de agua, lo que nos parece, en síntesis, adecuado. Sin embargo, la iniciativa otorga a la DGA una tarea adicional y ya sabemos que la DGA tiene muchas tareas y tiene tiempos de respuesta no ideales, por no decir lentos, propios de la alta carga de trabajo que tiene y los recursos que dispone. Por lo tanto, pensando, hemos visto una alternativa
que podría ser una buena oportunidad para fortalecer la acción de las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, más conocidas como CASUB. La mirada de las CASUB de futuro es que son las que tienen que administrar y proteger los acuíferos. Tienen que conocer a sus titulares, deben controlar las extracciones efectivas y manejar la información de la sumatoria de las mediciones que en el acuífero ocurren. Por tanto, una alternativa es que sean las CASUB las que debiesen ser notificadas con las empresas perforadoras de la construcción de los pozos, como un trámite previo incluso a la construcción del mismo, y autorizado de una forma sencilla y rápida, y estas organizaciones ser las responsables del acuífero, el control futuro de la regularización, ¿verdad?, de su uso, de los derechos, de los cambios, en función de las normas del Código de Agua, por supuesto, y la adecuada explotación del pozo. Dado que hay muchos acuíferos o centros o CHAC, digamos, donde aún no se han constituido CASUB, esta labor debería recaer transitoriamente en la DGA en aquellos casos. Pero la mirada de futuro es que las organizaciones, las comunidades de aguas subterráneas, podrían ser los entes que regulen este aspecto. Adicionalmente, creemos que limitar solo a informar los pozos de más de 50 metros, ¿verdad? Y no considerar profundidades menores puede ser un error. Existe una gran cantidad de pozos en este país, ¿verdad?, que no caerían en esa categoría, ¿verdad?, pero que sí extraen agua, y no poca, y que juegan un rol fundamental en el balance hídrico de un acuífero o CHAC. Por tanto, si el objetivo es poder cuantificar realmente cuánta agua subterránea se está ocupando para analizar la sustentabilidad de un sistema, creemos que hay que mirar estos 50 metros, ¿verdad?, y no restringirnos solo a ese valor. Finalmente, señalar que el adecuado uso de las aguas subterráneas, nosotros como organización nos preocupamos del agua subterránea y los recursos hídricos en general, han permitido sortear una mega sequía de más de 12 años, manteniendo niveles de producción agrícola, industrial y otros, ¿verdad?, que si no hubiera sido catastrófico. Y ahora que han empezado a volver las lluvias, la experiencia nos está mostrando que los sistemas se recuperan. Es cierto que tenemos efectos del cambio climático, es cierto que vamos a tener menos pluviometría probablemente en muchos sectores, pero también es cierto que hay sequías que tienen comportamientos hidrológicos, ¿verdad?, de grandes periodos, y esos periodos la extracción subterránea permite afrontarlos, ¿verdad?, y cuando vuelven las lluvias los sistemas tienden a recuperarse. Por lo tanto, fortalecer la adecuada gestión de los acuíferos y privilegiar, incentivar la recarga artificial cuando hay periodos de lluvia son algunos de los aspectos esenciales para afrontar los periodos de escasez hidrogeológica. En este mismo sentido, asimismo, entonces disponer públicamente de la información hidrogeológica que se genera de la perforación de los pozos para extracción de agua apunta en la dirección correcta. Finalmente, comentar muy brevemente en un minuto, honorables, que ARSUB se crea el año 87, SUB internacional, ¿verdad? Actualmente en el congreso que se hizo recién en Argentina, se escogió una nueva directiva donde quedó como presidenta Paula Collazo de Uruguay. Su parte, ARSUB Chile se crea el año 93, ¿verdad?, donde hemos estado operando hasta la fecha. Agrupa a diversos especialistas en aguas subterráneas, ¿verdad?, ingenieros, abogados, geólogos, perforistas, consultores y empresas interesadas en el buen uso del recurso. Nuestro principal medio de difusión es una revista que va a quedar en esta presentación, donde si ustedes se fijan en los títulos, ¿verdad?, y las temáticas, se abordan gran parte de los problemas que hemos estado conversando hoy día y que han sido producto de las discusiones de leyes, ¿verdad?, y de políticas públicas. Esta revista, solamente pinchándola cada una, ustedes pueden acceder al link. Hay interesantes opiniones técnicas, columnas de difusión y nuestro quehacer. Finalmente, comentar que el directorio está formado por un grupo importante, como decía, de profesionales, cual me toca el honor de presidir actualmente, pero tenemos directores generales de agua, académicos, profesionales del rubro,
¿verdad? Y eso, a su disposición para consultas y cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer al presidente del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea, Pablo Rengifo, y también dar la más cordial de las bienvenidas a Carlos Esteves, coordinador del área hídrica del Ministerio de Obras Públicas, a todo el equipo legislativo, a Tomás Mendoza, a Estefano Salgado, que se encuentra también hoy con nosotros. Se ofrece la palabra si hay consultas, dudas, comentarios a la presentación del profesor. Presidenta. Senadores. Bueno, en primer lugar, saludar a nuestro invitado, agradecerle su exposición. Y bueno, a mí me deja bastantes dudas en el sentido de que creo que efectivamente esta es una moción, como se presentó con anterioridad a la reforma del Código de Agua, quedó un poco desfasada, esa es la verdad. Y pienso que no tiene tanta utilidad mirado de ese punto de vista, salvo que me parece, y me llama la atención, y aprovechando la presencia de Carlos Esteves, la sensación que uno le deja es que las indicaciones que presentó el Ejecutivo, concretamente el MOP, están básicamente enfocadas al registro de perforadores y bueno, nunca está de más, pero como que no logra realmente el sentido básico que tenía. Por un lado, yo entiendo la moción con anterioridad al Código de Agua y la que, por supuesto, debería mantenerse y la que incluso está en nuestra moción de eficiencia hídrica, que es que no debiera explotarse agua si no se tiene primero un conocimiento previo hidrológico muy fundamentado y científico que permita decir reservas reales de esas aguas disponibles, el que no estemos otra vez incurriendo en una sobreexplotación. Eso por un lado. Por otro lado, ya que se fija tanto en el tema de los registros y de las condiciones y todo eso, no queda claro por qué los 50 metros es la medida que debiera ser. Puede ser que esté dejando perforaciones importantes que tienen impacto en la reserva hidrológica simplemente porque no se explica por qué son 50 metros. Además, que lo que más importa no es el dueño de la máquina, sino que importa el qué uso se le hace a la máquina, no sea la persona que contrata para qué. En definitiva, y creo que sí está bien que nosotros tengamos que fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua subterránea, esos que no están, son bastante pocas en realidad en relación al resto del país, y yo creo que es cierto que ellos tienen que jugar un rol muy importante. Entonces yo diría que este proyecto todavía, a mí me deja muchas dudas tal como está. Yo seguiría recibiendo informaciones de invitados, sus apreciaciones, porque pienso que no sé si cumple el objetivo básico que deberíamos siempre sustentar, que es que no se tomen decisiones sino tan sustentadas por buenos estudios científicos, hidrológicos que nos permitan garantizar o mantener la sustentabilidad del agua subterránea. Es cierto que las lluvias han demostrado que pudieran o que se pueden recuperar, pero de todas maneras nadie nos garantiza que va a haber nuevos ciclos de lluvia como los que hemos tenido, más aún cuando se pronostica, digamos, lo contrario, y por lo tanto me parece que hay que darle una vuelta a este proyecto. A mí me deja francamente sin duda la eficiencia de las indicaciones, que creo que son muy acotadas y están demasiado enfocadas, como ya lo he dicho en el caso del gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, y no a lo que era ser el objetivo más relevante de este proyecto. Muchas gracias. Por la palabra, senador Castro. Mocionante. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, yo tengo entendido que el Código de Agua se aprobó, el último Código de Agua se aprobó con anterioridad a lo que se generó esta moción. Y esta moción, el sentido de esta moción es básicamente tener un control de la construcción de los pozos profundos, porque para nadie es una información nueva de que en nuestro país se construyen muchos pozos profundos sin tener ninguna información. Entonces, cuando hablamos de los acuíferos, por ejemplo, en nuestro país no tenemos estudios de los acuíferos, o hay muy pocos estudios de los acuíferos. Entonces, cuando se generan grandes perforaciones, grandes pozos profundos, se hacen sin información y sin saber si se va a perjudicar al entorno. Entonces,
tampoco las comunidades de agua, de aguas superficiales, tampoco tienen un control estas comunidades de el tema de los pozos profundos. Por lo tanto, yo creo que este proyecto de ley, el espíritu de este proyecto de ley precisamente es que si se van a hacer pozos profundos para poder hacer uso de la parte, llamemos, agrícola o industrial, tiene que haber mayor información. La indicación sustitutiva, sí, a mí me parece razonable, porque yo creo que aquí hay que buscar la forma de ir viendo cómo se controla, como digo, la construcción de estos pozos. No me parece que un contrato de un arriendo de una máquina se tenga que informar. Yo creo que ese es un tema que está al margen. Lo que importa es que el pozo se informe y que ese pozo esté debidamente registrado en la DGA, de tal manera que sepamos todos, quienes vemos en alguna localidad, en algún sector, qué pasa con la construcción de pozos, porque uno, ¿qué es lo que ve? Que muchas veces se generan grandes extensiones de plantaciones agrícolas y todas tienen pozos profundos, que a mí no me cabe ninguna duda que algunos de esos deben estar informados y otros no están informados. Entonces, si uno coloca, de acuerdo a la indicación sustitutiva, un máximo de 50 metros, sí, me parece hasta razonable. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor los mismos pozos que hacen las APR son de esas profundidades. Entonces, tiene que haber un registro y un control, porque no puede ser que venga una empresa y porque tenga más recursos genere un pozo de 200 metros, y que es lo que ha sucedido como historia en nuestro país. Un pozo de 200 metros tiene seguridad de poder extraer estas aguas subterráneas, pero los APR llegan a 40, 50 metros. Entonces, al poco andar, los APR quedan colgados y generan un conflicto al sector. Entonces, ese es el espíritu, en cierta medida, de poder tener un control de esto, que no puede ser que sea tan abierta la opción de llegar y perforar sin informar. Van a decirme, sí, oye, pero que si los pozos se informan y se autorizan. Sí, pues, sí, algunos se informan, pero yo les aseguro que la mayoría de los pozos no están informados. Y como la mayoría no están informados, esa mayoría son las que generan estas dificultades. Entonces, por eso yo creo que el espíritu de esto es tener un control y que no cualquiera venga y genere un proceso productivo, sea agrícola, sea industrial, y genere, como digo, una extracción de agua sin tener un control. Ese es el espíritu principal de este proyecto, y yo creo que como digo, la indicación sustitutiva tiene un sentido que me parece a mí que va en el sentido de poder ir como controlando en cierta medida, pero yo le colocaría un poquito más fuerza, de tal manera que tienen que haber ciertas obligaciones o ciertas multas que sean importantes para que se pueda ordenar de buena forma todo lo que es, llamemos, perforaciones de pozos profundos, que van más allá de los 50 metros. Eso, Presidenta. Yo quisiera también agradecer la invitación, o sea, la acogida que ha tenido nuestra invitación de don Pablo Rengifo, y quiero además señalar que es el primer invitado al que vamos a escuchar durante esta tramitación de este proyecto de ley, que durante las próximas sesiones, si les parece también a todos los integrantes, vamos a ampliar el periodo de audiencias y además vamos a aperturar plazo para indicaciones, porque creo que por una parte el espíritu que han tenido los mocionantes es importante de poder destacar, que no es otra cosa que proteger la sustentabilidad de la fuente, y también valorando que la Dirección General de Aguas haya hecho una indicación sustitutiva. Yo creo que es legítimo preguntarse, bueno, ¿por qué? Siendo que por una parte tenemos el espíritu de los mocionantes de proteger la sustentabilidad de la fuente, pero también tenemos hoy día
un código de aguas que veo aquí a Carlos que lo tiene en su mano, en 2 artículos, que es el artículo 17 y el artículo 62, que de alguna forma uno dice, bueno, allí está contenido todo lo que se señala en el proyecto original que se quiere proteger. Entonces uno dice, aquí no es un problema de facultad, porque la Dirección General de Aguas tiene en estos 2 artículos, en el 17 y en el 62, facultades para proteger efectivamente los acuíferos, y más bien la preocupación que de alguna forma lo señaló el presidente Pablo Rengifo en su presentación, tiene más bien que ver con la gestión del recurso hídrico, entre otras cosas, por el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento, cuestión que daña severamente la gestión hídrica en nuestro país. Y solo quiero colocar un ejemplo en la cuenca del Copiapó, a propósito de la CASUB, digamos, los datos que hoy día existen. En la cuenca del Copiapó tiene 5 veces más derechos de aprovechamiento de lo que tiene capacidad la cuenca. Entonces, uno de los temas que estaba presente en el proyecto original y que fue eliminado en la indicación sustitutiva tiene que ver con los estudios. Y pareciera que eso es un elemento bien central, porque hoy día la Dirección General de Aguas tiene una serie de facultades, insisto, que están contenidas en el 17 y en el 62. Por ejemplo, dice el 17, los derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente facultan para usar el agua en la dotación que corresponda, salvo que la fuente de abastecimiento no contenga la cantidad suficiente para satisfacerlo en su integridad, en cuyo caso el caudal se distribuirá en partes alicuotas. De existir una junta de vigilancia, etcétera, reza a continuación, dice, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos. Es decir, contiene también esta facultad para proteger la sustentabilidad de la fuente. Eso es el 17. Y en el 62 dice, si la explotación de aguas subterráneas produce una degradación del acuífero o de una parte de él, al punto que afecte su sustentabilidad, la Dirección General de Aguas, si así lo constata de oficio o a petición de uno o más afectados, deberá limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento en las zonas degradadas. Entonces, pareciera que nos queremos después como distraer la atención en el registro de perforadora y no, efectivamente, a proteger la sustentabilidad de la fuente, que era el origen de esta moción parlamentaria. Entonces, creo que uno de los temas, don Pablo Rengifo habló del tiempo, más de 2 años en que se demoraba la Dirección General de Aguas para poder resolver respecto de un punto de captación. Pero a propósito de del sobreotorgamiento de derechos, por ejemplo, uno de lo que se conoce habitualmente, un término que seguramente no es nada de académico, pero es lo que uno escucha habitualmente en las conversaciones con las comunidades, es que aquí hay derechos de papel. Y cuando las personas quieren devolver esos derechos, la verdad dicen, mire, ¿para qué lo voy a devolver si después la Dirección General de Aguas va a seguir otorgando a otras personas ese derecho? Entonces, yo creo que allí tenemos una dificultad, porque es precisamente la falta de estudios técnicos suficientes para evitar la reasignación y con ello otorgarle estos derechos de papel a nuevos usuarios, manteniendo el sobreotorgamiento. Entonces, creo que no sé si resuelve necesariamente el que tengamos un registro de máquinas cuando el propósito es otro. Sí, tengo al senador Gaona y la senadora Allende. Y luego don Carlos para que pueda reaccionar a todas las consultas. Gracias, Presidenta. Es una consulta para el Ejecutivo. En realidad, plantearse, como plantea la moción, que para la realización de cualquier pozo profundo deben haber los acabados estudios hidrogeológicos, científicos, y para que efectivamente esa extracción no dañe el acuífero y sea sustentable. Ahora mi pregunta es, ¿quién
debe hacer ese estudio hidrogeológico. Ese estudio geológico tendría que ser de quienes demanden hacer un pozo, que pueden ser un pequeño agricultor, que puede ser un gran agricultor, entonces una APR, en fin. Yo creo que, a mí, yo lo dije la moción, a mí me impresión que ya está absolutamente extemporánea y superada por la legislación del Código de Agua, absolutamente. No tiene mucho sentido seguir gastando tiempo en esto. Sin embargo, si sobre ello se puede buscar fórmulas que permitan efectivamente asegurar cierta sustentabilidad, como por ejemplo la obligación de que sea el Estado el que tenga los estudios hidrogeológicos y en función de eso puede otorgar, me parece más adecuado. Pero para eso necesitamos que eso sea propuesto por el Ejecutivo, no por nosotros, no tenemos facultad para ello. Porque yo dificulto que cada persona que quiera hacer un pozo tenga que tener el estudio hidrogeológico por su cuenta. ¿Con qué recursos? Probablemente una gran agrícola lo podrá hacer, y tengo mis dudas. Pero unos pequeños agricultores, que son la gran cantidad de personas que necesitan construir pozos, en fin, la agricultura familiar campesina, los APR, en fin, no creo que tengan esa capacidad. Por tanto, yo creo que si de verdad queremos asegurar la sustentabilidad, hay que contar con esa información. Esa información es costosa, y además es información que más bien debiera ser un bien público. Y de esa perspectiva me parece que no se le podría estar exigiendo al que vaya a construir un pozo el que tenga que hacerse cargo de estudio hidrogeológico, porque no hay por dónde. Entonces, ese yo quisiera, o si tiene el Ejecutivo alguna idea distinta que me pueda aclarar esa inquietud que tengo respecto de los estudios científicos para respaldar la extracción o la construcción de nuevos pozos. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Senadora Allende. Presidenta, me gustaría un poco que el Ejecutivo nos dijera cuál es la evaluación a la fecha sobre la implementación y regulación a la reforma del Código justamente en materia de agua subterránea. Y si contempla este tipo de inquietudes que podemos tener. Yo entiendo lo que puede levantar el senador Gaona en el sentido de que no sé si un estudio científico tan profundo, pero sí es cierto que debe contar con cierta información relevante para saber el grado de sustentabilidad que va a tener, porque la idea es que esto no sea la ley de la selva, en el sentido de que cualquiera hace un pozo y no hay ninguna regulación y da lo mismo porque está en un terreno privado. Me imagino que hay excepciones cuando estamos hablando de los sistemas de agua potable rural, en fin, que es netamente para consumo humano o, digamos, fundamentalmente. Por otro lado, me gustaría saber también, preguntarle al Ejecutivo cómo conversa esto con justamente lo que legislamos en relación a la extracción ilegal de agua, que sería interesante también si hay algún nivel de conexión. Ahora también reiterar que efectivamente la moción que nosotros presentamos, que todavía no termina de tramitar si sigue en Hacienda o nunca más se volvió a ver, sobre eficiencia hídrica, está también contemplado el que no se pudiera hacer justamente extracciones subterráneas si no se contaba con la información pertinente. Entonces yo creo que es cierto que hay que delimitar bien ahí qué nivel de exigencia, qué excepción para ese nivel de exigencia o quienes deberían teóricamente financiar este tipo de información, de estudios que nos permitan cumplir con lo que nos proponemos, que es fundamentalmente evitar lo que ha ocurrido en el país en términos de sobreotorgamiento, de aprovechamiento, que no siempre están respaldados con el caudal real que tienen, digamos, nuestras propias cuencas. Entonces sería interesante como que el Ejecutivo se pronunciara más, porque yo sigo creyendo que, ya lo expresé, que está demasiado centrado en el registro, que no está mal. Sí, yo creo que es bueno y ordenado, pero no es suficiente, o más bien queda muy corto en relación al el verdadero interés que tenemos. Y sería bueno que nos dijera. Y por otro lado, me gustaría saber cuál es el estado del reglamento de monitoreo justamente de las extracciones, que nos pudiera decir el Ejecutivo sobre agua subterránea hoy día. Gaona y luego don Carlos Esteves. Sí, precisamente complementando un poco lo que plantea la senadora Allende, quizás a lo mejor el estudio se requeriría ser un estudio de carga y demanda de extracciones, digamos, un estudio más simple, que podría ser, no sé, ¿cómo se hace hoy día? ¿Cómo se hace hoy día? Es la pregunta, si se hace un estudio de carga y demanda o hay estudios hidrogeológicos que los coloca a disposición la Dirección General de Agua y en función de eso otorga derechos y permite la construcción de pozos.
o si no simplemente por un estudio de carga-demanda del punto donde se construye el pozo, en fin. ¿Cómo se hace hoy día? Me gustaría que, cómo es la práctica de ello. Me gustaría que el Ejecutivo nos pudiese explicar, Presidenta. Muchas gracias. Don Carlos. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a usted, a la senadora Allende, al senador Gaona y al senador Castro. Un gusto tenerlo en la comisión. Así es. Y también a don Pablo Rengifo, que nos acompaña. Esto es una decisión político-técnica. A veces uno puede proponer algo específico y acotado. A veces puede proponer algo que quiera resolverlo todo en el ámbito del agua subterránea. El artículo 17 del Código de Agua se refiere a aguas superficiales, no aguas subterráneas. Y de hecho es explícitamente es así, y luego además se refiere a la Junta de Vigilancia sobre las aguas superficiales. El 62 sí se refiere al agua subterránea. En el 62 está la esencia y el principio de sustentabilidad del acuífero, está también en el artículo 59. Pero está desde una lógica de una reacción a posterioridad. Es decir, cuando ya se hace el daño, cuando se afecta la sustentabilidad, de este modo le da atribución a la Dirección General de Agua para decir, vamos a detener las extracciones, vamos a hacer un prorrateo, etc. Quizás la norma más importante que está en el Código de Agua vinculado con esto está en el artículo 293 bis, que se aprobó sobre los planes estratégicos de recursos hídricos. Y en este artículo, los primeros 4 numerales de lo que dice el 293 bis nos interesan y porque están vinculados con esto, ¿no? El 293 bis dice, cada cuenca del país deberá contar con un plan estratégico de recursos hídricos. Esta información no es que cada titular tenga que encargar, sino que es una atribución pública. Y de hecho viene con un informe financiero respaldo este artículo y se cuenta con un apoyo para esto durante 10 años. Cada cuenca del país deberá contar con un plan estratégico de recursos hídricos, tendiente a propiciar la seguridad hídrica en el contexto de las restricciones asociadas al cambio climático, el cual será público. Dicho plan será actualizado cada 10 años o menos y deberá considerar lo menos los siguientes aspectos, me voy a referir a los primeros 4. 1. La modelación hidrológica e hidrogeológica de la cuenca. Que es una necesidad. Distinto es esperar que un individuo, una persona natural o jurídica, haga una modelación hidrogeológica desde todo el SHAC. Y don Pablo luego nos podrá decir cuánto costaría un estudio como este, como lo preguntaba el senador Gaona, aproximadamente, ¿no? Numeral 2, un balance hídrico. Numeral 3, un plan de recuperación de acuíferos, cuya sustentabilidad en cuanto a cantidad y calidad físico-química se encuentra afectada. Y el numeral 4, un plan para hacer frente a las necesidades futuras de recursos hídricos con preferencia en el consumo humano. Y luego continúa. Entonces, ahí hay elementos muy sólidos respecto de las atribuciones que tiene la Dirección General de Aguas. La Dirección General de Aguas sacó sobre este artículo un reglamento para su implementación, fue aprobado por la Contraloría, fue publicado y comenzó ya a levantar tanto la creación de mesa estratégica de recursos hídricos con participación ciudadana como la desarrollo de las propuestas de estos planes. Y durante este año, 2024, se está trabajando con 10, para ir avanzando 10 por año. Yo creo que sería súper interesante, como lo planteó, no sé si la senadora Provosto o la senadora Allende, de saber, bueno, en qué está la Dirección General de Agua en esta implementación. Y además, sobre el mismo punto, el monitoreo de control de extracciones efectivas, que se dispone en el artículo 67 del Código de Agua en materia de agua subterránea, también se puede mostrar, yo creo que hay avances muy relevantes que mostrar, de cuánto se está haciendo para tener un control de cuál es el monitoreo de control de extracción efectiva en materia de aguas subterráneas. Hay monitoreo de control de extracción efectiva de aguas subterráneas y de aguas superficiales. La Comisión puede pedir a la Dirección General de Aguas que cuente de ambas o que se focalice en particular en esta ocasión en el caso de las aguas subterráneas. Luego, el propósito del Ejecutivo, cuando
proponemos una indicación sustitutiva a la moción original es porque el propio senador Castro propuso una indicación en el proyecto de ley de eficiencia hídrica que está emparentado con esto, y que justamente es muy similar o tiene ciertas similitudes con este texto. Y esto lo aprobó la comisión, ustedes recordarán, sin la opinión favorable del Ejecutivo, cuando eso ocurrió, y está en la comisión, en Hacienda, durmiendo el sueño de los justos, digámoslo de una manera decorosa. Como punto. Pero esto fue sancionado por la comisión. En consecuencia, tiene la DGA facultades para hacer la gestión de la agua subterránea, tiene bastantes facultades, tiene razón la senadora Proboste en este punto, pero esta necesidad de la que estamos hablando no existe hoy. No existe. Entonces uno podrá discutir, veamos, el guarismo, ¿por qué 50? Y obviamente es una discusión de la que no vamos a salir, pero yo tengo una diferencia, creo, respecto a lo que señaló don Pablo. Es decir, la ventaja que tiene irse sobre los propietarios de estas máquinas perforadoras es que son pocas las máquinas que tienen esta capacidad de hacer estos pozos profundos. No es lo mismo, además, dejarlo asociado solamente a la solicitud de nuevos derechos de aprovechamiento de agua. Porque la regla general es que pozos que fueron concedidos con anterioridad son reperforados y son profundizados. Es decir, uno tenía un pozo de 18 metros, de 20 metros, qué sé yo, y lo reprofundiza. Y lo sigue reprofundizando en búsqueda de agua. Muchas veces ni siquiera se pide, debiera pedirse, pero muchas veces ni siquiera se pide una autorización en esta materia. Uno de los riesgos que puede ocurrir, dependiendo de dónde estemos, es que, como lo dije con anterioridad, es que tengamos una napa sobre otra napa. Y en consecuencia, profundizamos el pozo, pasamos la roca que podríamos decir que para estos efectos es considerada como la roca madre del primer acuífero, y podemos perforar a un segundo acuífero, donde la calidad del agua puede ser distinta, lo que nos parece un riesgo. ¿Podría ocurrir esto con 42 metros, con 48 metros y no con 50? Sí, podría. Lo que establecimos fue, en general, lo que hicimos una lectura de las capacidades de la maquinaria que existían en el país en el año 2023-2024, y vimos que en general era algo no tan complejo de hacer porque eran limitadas. Versus haber puesto todo esto en el que esté solicitando el cambio de punto de captación o la nueva perforación, lo uno es sin prejuicio lo otro. Porque cuando yo pido un cambio de punto de captación, o cuando pido un nuevo derecho de aprovechamiento de agua, los estudios hidrogeológicos de los que acabo de mencionar, de los planes estratégicos y los que ya existen al respecto, le permiten a la DGA decir no hay disponibilidad, o si hay disponibilidad, y le permite decir no puedo entregarle este derecho, esta agua ya está agotado, etcétera. Tiene esa facultad. Nos interesa lo otro porque la normativa existente no lo permite. Lo permite solo respecto a aquellos que están en el registro de contratistas del MOP, que son aquellos que tienen contrato con el Ministerio de Obras Públicas. Luego, en el texto de la indicación, sí se dice específicamente que esta es una información que está vinculada con pozos, primero que nada, no cualquier perforación, y dice que tengan por objeto explorar o infiltrar aguas. Es decir, se dice que tiene que tener dos características consuntivas: explorar, explotar o infiltrar aguas, y con una profundidad mayor a 50 metros. Es decir, no es cualquier perforación sobre cualquier cosa. Se está diciendo específicamente aquello. Entonces, ya habrá espacio en virtud de que si la comisión considera pertinente escuchar antes a la Dirección General de Agua o a otros invitados para seguir con la discusión. Nosotros creemos que sí es un aporte, que sí es necesario, pero sabemos que es algo acotado, pero que nos entrega una información de la que hoy día no disponemos. Y lo que permite hacer es mejorar esta información. Y permitiría además progresivamente tener un mapa georreferenciado, todos aquellos pozos que tienen cierta profundidad, y allí se verá cómo interactúan, cómo funcionan los conos de presión entre aquellos pozos profundos respecto a los superficiales, etcétera. Y sobre la pregunta del senador Gaona,
sobre con qué recursos se hace, cuánto puede costar aquello, qué sé yo. Estoy convencido que don Pablo puede manejar mucho mejor esta información por encontrarse en el ámbito de gestión privada en el que se encuentra. Eso es lo que podría decir, Presidenta. Muchas gracias. Senador Castro, y después le vamos a ofrecer la palabra a nuestro invitado por si quiere redondear en 5 minutos. Presidenta, mire, lo que aparece en el Código de Agua y como usted leyó el artículo 17, Carlos Esteban habla del artículo 62, el 293 bis, donde aparece ahí una buena definición. O sea, lo óptimo, lo que debería ser, está bien redactado y ahí no hay yo diría, yo no tendría ninguna duda. Pero esa es una redacción que se tiene de una buena acción, pero es que en la realidad lo que sucede que la información profunda no está y el acuífero conocido o por conocer, en los estudios del caudal que tiene su acuífero, eso no existe. Entonces, lo que llama la atención, y ahí es donde este proyecto tiene un sentido, de que se autoriza, la DGA normalmente autoriza la construcción de estos pozos, sin mayor regulación, porque las profundidades las ocasiona el que tiene la capacidad económica para hacer la profundización del pozo. Pero nosotros no tenemos información. Como dice el senador Gaona, bueno, tiene un costo, hay un costo altísimo. Lo más probable que ningún privado lo va a poder hacer. Pero también es importante que el Estado tenga la información para que cuando autoriza una perforación, sepa que esa autorización no va a perjudicar el entorno. Y a eso se refiere el tener una regulación de esto. Por eso, a mí, a lo mejor los 50 metros, sí, no, a lo mejor no tienen mayor, a lo mejor no genera mayor daño los 50 metros. ¿Por qué los 50 metros? Porque cualquier agricultor pequeño va a poder, a lo mejor, perforar a 50 metros. Pero a lo mejor a su entorno no le va a perjudicar. No va a perjudicar ninguna APR en 50 metros. Pero si perfora 200 metros, yo le aseguro que va a generar dificultades, porque las napas, si no es una buena napa, un buen acuífero, lo más probable que o no tenga las recargas adecuadas, o no hayan las lluvias necesarias para que se recargue tu acuífero, lo más probable que esas napas van a ir bajando y van a generar un problema al entorno. Entonces, el sentido de este proyecto precisamente apunta a eso. ¿Cómo regulamos este tema? A lo cual el Ejecutivo dice, oye, 50 metros como máximo, perfecto. Pero si hay estudios más profundos que los haga o el privado o lo hace el Estado, vamos a tener la claridad de que vamos a tener sustentabilidad por mucho tiempo si nosotros perforamos a más profundidad. ¿Para qué? Porque ¿para qué se perfora? Se perfora para aumentar las aguas disponibles para riego agrícola, puede ser industrial, como también en muchos casos estas perforaciones van a suplementar las aguas superficiales y gran mayoría de estos pozos hoy día, en gran parte, donde tenemos aguas superficiales, también tenemos pozos profundos. Entonces, que también es un tema que no lo tenemos bien regulado, porque si tenemos aguas superficiales, debería ser prohibido en lo posible el pozo profundo, porque en caso contrario estamos limitando a lo mejor a otros sectores, a otros lugares donde no llega el agua superficial, a poder también desarrollar alguna actividad económica, y me refiero a agrícola, como puede ser industrial. Entonces, por eso creo que esto necesita tener una regulación. ¿Con qué información? Ahí es la clave. ¿Cómo logramos esa información? ¿De dónde sacamos esa información? Hoy día no sé si a lo mejor don Pablo nos puede orientar más frente a eso, que sea una información, uno espera que sea una información real, pero también a lo mejor sencilla, que no sea tan costosa, como se habla de la carga
o la demanda que se tenga. Eso es un tema que tenemos que ser capaces de poder tener, de tal manera que la DGA cuando autorice un pozo o tenga aquel privado la obligación de informar ese pozo, ¿cierto? Se sepa la información, para no generar las dificultades que ya hemos visto en algunos lugares que se han generado. Eso, Presidenta. Muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra a don Pablo Rengifo para que pueda redondear. Muchas gracias, senadora. Fue interesante la discusión. Yo creo que se han dicho varias cosas y se han mezclado varios conceptos, ¿verdad? Un tema es conocer los sistemas, conocer cuál es su recarga, cuál es su capacidad de entregar agua, si afectan o no recursos superficiales, si hay que proteger vegas y bofedales, si van a afectar captaciones existentes. Y eso requiere estudios técnicos científicos, ¿verdad? Que pueden ir de unas pocas decenas de miles de pesos hasta centenas, digamos. Puede costar 10, 20, 200, 300, puede ser súper variado dependiendo del tamaño, de las características del estudio. Y efectivamente, salvo que sea en el marco de un gran proyecto sometido al CIA y otra serie de consideraciones, los pueden afrontar las empresas, pero para pequeñas operaciones o medianas operaciones escapan de su capacidad. Pero para generar estudios, que hay más de lo que se cree, la DGA tiene más estudios de lo que uno ve, muchas veces subutilizados, hay bastante información. Pero hay una información que en general es la que falta, y es saber realmente cuánta agua se está sacando de cada acuífero o de cada sistema, ¿verdad? Y también hay, me pareció escuchar, la DGA no autoriza, no hay que pedirle permiso a la DGA para perforar un pozo. Lo que uno hace en la DGA, ¿verdad? Y lo que establece la ley es que uno tiene que hacer el pozo, alumbrar el agua, demostrar la existencia de esa agua para ir a solicitar un derecho, ¿verdad? Por lo tanto, la información que maneja la Dirección General de Agua es posterior, efectivamente, a la construcción de un pozo, ¿verdad? La construcción de un pozo está en el ámbito privado, si yo estoy en mi terreno. Entonces, uno de los aspectos, yo también pienso que este proyecto está un poco extemporáneo con la reforma al Código de Agua, pero si le buscamos el lado de alguna forma positivo o lo transformamos en algo que pueda servir, ¿verdad? El deber de informar respecto de determinadas pozos que se construyan con fines de explotación de agua subterránea, ¿verdad? Va en la línea correcta en el sentido de tener información, ¿verdad? Para poder hacer un balance hídrico adecuado, de saber cuánta agua se está sacando o se pretende sacar de un sistema, ¿verdad? Respecto al registro, efectivamente puede ser un aporte y puede ordenar. Para mí no es el corazón del tema. Y respecto a los criterios que permiten definir la sobre o no explotación, son súper variados, porque dependen de cada sector, ¿verdad? Y no vamos a entrar en esa discusión ahora. Entonces, en resumen, los 50 metros también yo los encuentro que no van al fondo del problema. Hay acuíferos que en esa profundidad entregan una gran cantidad de agua. Hay otros acuíferos que el agua está a más de 100 metros, digamos, y no hay agua más arriba. Entonces, ya lo importante es tener información para saber cuánta agua se está sacando de un determinado acuífero para poder hacer un buen balance hídrico y que de alguna forma evitar la proliferación de pozos, ¿verdad?, que se ocupen sin cumplir con la legislación vigente, que es tener derecho o regularizar con un cambio de punto de captación, digamos. Y en ese sentido la entrega de información apunta a desincentivar esa práctica, digamos, ¿verdad? Y eso no nos parece mal como concepto, digamos. Eso, senadoras, senadores. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo Rengifo. Senadora Allende. Presidenta, yo creo que, bueno, lo que nos comenta don Pablo Rengifo, yo tengo bastante coincidencia. Creo que
ya lo hemos expresado para no repetirnos. Sin embargo, me gustaría que en la próxima sesión nosotros invitáramos a la Dirección General de Agua. Creo que es fundamental que conozca primero el avance de estos planes estratégicos, porque yo no conozco muchos avances y creo saber si es... Y segundo, profundizar más el artículo 193 que decía Carlos Esteve, que creo que sí es muy atingente, más que los otros que están en el Código de Agua, y de verdad, pero saber su capacidad real, o su implementación real, o su avance real. Lo mismo que yo preguntaba por el avance, digamos, del monitoreo de la extracción de agua, sería bueno también que nos explicaran. Entonces creo que es fundamental la presencia de la Dirección General de Agua en la próxima sesión. Dicho aquello, me voy a permitir un desvío, pero ya que viene la Dirección General de Agua, quiero decir lo siguiente. La verdad es que esta es una situación bien incómoda, que se viene arrastrando hace mucho tiempo, que la Dirección General de Agua tiene que informar, y hace 13 años que no lo ha hecho, un sobreotorgamiento de derecho a aprovechamiento que ha hecho la segunda sección. Esto ha sido planteado y la Contraloría hizo un nuevo dictamen donde ordenó a la Dirección General de Agua responder el recurso de reconsideración que se presentó hace más de 13 años sobre este sobreotorgamiento de derecho a la segunda sección. La Contraloría finalmente, porque la Dirección General de Agua pidió un nuevo plazo, la Contraloría finalmente accedió a 15 días. Estos 15 días ya vencieron. Entonces, yo creo que sería bien importante cuando invitemos a la Dirección General de Agua, le voy a dejar aquí el dictamen de la Contraloría, específicamente respondan por qué con este nuevo plazo, y después de 13 años, que aún no había una respuesta, una reconsideración, sería adecuado que la Dirección General de Agua nos respondiera hasta dónde va a llegar y cuándo va a responder y qué respuesta entrega a algo que incluso la propia Contraloría le entregó un nuevo plazo, no el que ellos querían, pero no está cumpliendo ni siquiera el nuevo plazo que entregó la Contraloría. Así que, Presidenta, le dejo esto porque yo creo que ya es hora también que nosotros nos pongamos un poquito más responsables de exigirle a la Dirección General de Agua que cumpla con lo que en un momento dado se planteó hace 13 años, que se pidió una reconsideración y una razón y no hay respuesta. Entonces yo creo que esto francamente nos obliga a tener conciencia de que a veces tenemos las mejores intenciones en nuestras legislaciones, pero también en concreto con qué eficiencia en un momento dado nuestra propia institucionalidad es capaz de responderle a las personas. Si les parece... Disculpe, senadora, solamente para mi información, la segunda sección, ¿de qué cuenca, de qué río se refiere? A Concagua. Concagua, ya. Estamos hablando del río Concagua, lo Sí. di por hecho, porque hace rato que hay Sí, dificultad. es que no estaba seguro, quería asegurarme. No, claro, pero... Muchas gracias. Es de las de la originalidades zona- que tenemos en este caso, la cuenca Conozco que el tiene caso, 4 secciones. conozco el caso. Exacto. Bueno. Sí, sí conozco bien el caso. Muchas Ok. gracias. Si les parece, enviemos formalmente el oficio y vamos a requerir también la presencia del director de la DGA. Si les parece, yo les pediría, sí, el oficio de la Dirección General de Agua. Si les parece, yo le pediría que nos permitieran a la mesa replantear el calendario para poder abrir otros periodos de audiencia antes de la fecha que habíamos pensado originalmente de votación, que era el próximo miércoles. Creo que abre varias otras conversaciones y en esto, como lo propuso la senadora Allende y también lo ha manifestado su total disposición el coordinador hídrico del MOP, sería bueno poder escuchar lo que ha hecho la Dirección General de Agua en la implementación del Código de Aguas, particularmente en todas las atribuciones que le han entregado el Código y particularmente respecto de las cuencas, que es parte de la preocupación que tiene este proyecto de ley. ¿Si les parece? Pero además, creo que es importante escuchar en referente a los planes estratégicos, lo que mencionaba incluso Sí. en ese artículo, porque yo creo que este proyecto debería más bien enfocarse hacia allá. Entonces creo que ahí tendría más sentido, aparte de las otras cosas que hemos mencionado, que sí está bien el registro, pero no cumple con el objetivo más, a mi modo de ver, más de fondo, digamos. Perfecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias a usted.